Ben, esta moción está motivada polo anuncio de que Parter Capital vendeu ao Grupo Riesgo a participación mayoritaria na antiga factoría de Alcoa na Coruña. Unha noticia sorprendente e preocupante. Que se produce esta revenda tan só 8 meses despois da adquisición por Parter Capital evidencia que este fondo suizo o único que pretendía era especular con este activo e, por se fose pouco, os traballadores denuncian que en ningún momento foron informados, hai serias dúbidas sobre a solvencia e a praxe empresarial dos novos compradores, Alcoa considera que esta operación é unha ruptura do acordo de xullo de 2019 e pode afectar o cumprimento dos seus compromisos e a empresa rusa Aquila Shipping desvincúlase de Riesgo e quere facerse tamén co control. En definitiva, unha situación que engade aínda máis incertezas sobre o futuro da planta da Coruña e os case 400 empregos directos que dependen da mesma. Incertezas que se suman a falta dunha solución definitiva que garanta a viabilidade das industrias electrointensivas. E imaginamos que o Ministerio de Industria e a Xunta de Galiza algo terán que dicir, porque a venda da factoría de Alcoa a Parter Capital foi titulada polo Ministerio de Industria, co visto bo da Xunta de Galiza, e, segundo o Ministerio de Industria, aquela venda cumpría co compromiso de atopar unha solución integral e viável aos postos de traballo que estaban en risco. Por iso demandamos do Goberno Central e da Xunta de Galiza que se investigue a venda da Alu Ibérica e non se avale ningunha operación que non asegure a continuidade da actividade industrial e o mantemento do emprego. Instamos ao Goberno do Estado a articular unha solución definitiva para a industria electrointensiva e propoñemos tamén que se estuden cantas alternativas sexan necesarias para asegurar a pervivencia dun sector industrial estratégico, incluída a súa incorporación ao sector público. Facémolo, aínda que a ministra Maroto pechara a porta no seu momento a intervención pública baixo o irrefutável argumento de que, cito textualmente, en España non estamos en un régimen comunista. Non sei se a ministra esquece que a factoría de Coruña pertencía a Inespal, unha empresa pública que daba importantes beneficios e que pouco menos que foi regalada a Alcoa polo goberno Aznar. Por tanto, se se incumpliron os compromisos derivados daquel agasallo, é lóxico que o Estado interveña, como interveu o goberno italiano e o goberno sardo, creando unha empresa mixta de capital público e privado para reflotar unha fábrica de aluminio en Cerdeña moi semellante á da Coruña, como interveu tamén a Francia de Macron para asegurar a continuidade dos esteleiros STG France, ou como están intervindo moitos estados europeos para evitar que a crise provocada polo coronavirus provoque a quebra de empresas que consideran estratégicas. O mellor resulta que a señora Maroto considera que en Francia, Italia e noutros países europeos existen réximes comunistas. A Coruña non pode permitirse que se siga desmantelando o seu tecido industrial e menos na situación actual. Por esa razón, pedimos o voto favorável a esta moción e anuncio o voto favorável do BNG á moción da Marea Atlántica que se debate conxuntamente con esta. Moitas grazas. Non sei se a cuestión de fondo realmente é a que lle molesta, alcaldesa. É evidente que vostedes non se preocuparon, non fixeron o que tiñan que facer na defensa dos postos de traballo, non só no caso que nos ocupa de Alu Ibérica, senón tamén está incluído no contido da nosa moción no caso dos empregados do Hotel Atlántico. Non o fixeron, fixeron unha absoluta deixación de funcións, algo que os caracteriza, unha pasividade enorme. Non me extraña, porque malamente dan feito o que teñen que facer, creo que, polo tanto, tratan de non sobrepasar un ápice as súas responsabilidades. Pero, por suposto, vostedes teñen responsabilidades directas e indirectas en ambos casos. No caso dos empregados no Hotel Atlántico, porque trátase dun arrendamento municipal, que ten suscrito un acordo con este Concello que obriga ao mantemento de emprego, que esa empresa escolleu unha fórmula, o expediente de regulación de emprego, que é a máis penosa para os traballadores. Non se acolleu o expediente de regulación temporal de emprego e que, polo tanto, vostedes deberían facer uso do que está suscrito por esa empresa nos pregos de condicións do seu arrendamento para, en tal caso, resolver
o contrato. Non o fixeron. Nin siquiera se reuniron cos traballadores. Si se reuniron, nos consta, coa dirección da empresa. E hai unha pregunta escrita deste grupo municipal nese sentido. Gustaría non saber a que acordos chegaron ou a que acordos non escritos coa dirección, coa actual dirección do Hotel Atlántico. Cuestión de Alcoa. A vostede reprocháronlle públicamente que non se interesase por esta cuestión. A súa homóloga do mesmo partido en Avilés, desde o primeiro momento, estivo del lado que tiña que estar, del lado dos traballadores. Tamén estivo, en todo momento, o goberno de Xulio Ferreiro con esta cuestión. Señora alcaldesa, eso botouse en falta. Lígollo desde a lealdade. Vostede ten que asumir un rol moito máis activo na defensa dos traballadores da Alcoa. Moito máis activo. Non porque sexa da súa competencia, porque vostede poida intervir ou non a fábrica, senón porque é da súa incumbencia, porque son postos de traballo da Coruña que non se deben perder. E vostede ten que facer toda a forza necesaria. E, ademais, o partido ao que vostede presenta está ahora mesmo no goberno. Por certo, tamén é un compromiso que deben asumir a parte que corresponde do grupo do goberno o que compartimos bando político, teñen que asumir esta situación coa máxima compromiso. Non pode ser que se permita que un activo para o futuro da Coruña, como a antiga fábrica da Alcoa, cambie de mans ante a absoluta indiferencia das administracións. Máxime cando había un compromiso de tutelase do futuro desta empresa, que ahora mesmo está en mans de non se sabe quen, tal vez dun fondo boitre. A delicada situación que atravesan moitos traballadores fai que sexa necesario que as institucións velemos dentro da nosa capacidade na súa defensa, que se apliquen ERTES en vez de ERES é unha reivindicación xusta dos traballadores e apoiamos apelando sempre á responsabilidade das empresas. En relación á Alu Ibérica, é certo que no proceso da súa venda ao Grupo Industrial Riesgo, a función de supervisión e control que debía ser desenvolvida polo Ministerio de Industria foi moi deficiente. Este cambio de propiedade de Alu Ibérica foi unha decisión do Ministerio de Industria, o cal lle responsabiliza do cumprimento do pacto para a venda. Ademais, cabe recordar que este grupo se presentou ao proceso de venda inicialmente e foi descartado casi desde o primeiro momento. Nos encontramos cunha nova promesa do Goberno Central do PSOE de Pedro Sánchez incumplida, pois non é crible nin parece aceptable que esta venda se produza sin o coñecemento do Ministerio, da Xunta de Galicia, do Concello e do Comité de Empresa. Por todo iso, presentamos unha emenda de adición onde solicitamos que se inclúa un punto máis nos acordos, que é exixir ao Goberno Central que traslade ao Concello da Coruña un informe detallado de como se desenvolveu esa nova operación de venda e que coñecemento tiña o Ministerio de todo este proceso. Tamén incluímos que cando ese informe se reciba se nos facilite a todos os grupos municipais desta corporación. Compartimos tamén a moción presentada polo Bloque Nacionalista Galego en todos os acordos. De feito, o punto primeiro vai na liña da nosa emenda á moción da Marea. Únicamente engadimos que o resultado desas investigacións sobre a venda sexan postas en coñecemento de todos os grupos políticos. Moitas grazas. En primer lugar, nuestro apoyo total y absoluto a los trabajadores tanto del Hotel Atlántico como de Alu Ibérica. En ambos casos ya lo hemos hecho en reiteradas ocasiones en este salón y de manera directa. Señor Jorquera, si usted nos pregunta si apoyamos que el Gobierno central y la Xunta de Galicia estudien la nueva situación de la planta de Alu Ibérica y requieran al grupo inversor para concretar cuál es su plan industrial y los apoyos a inversores que han llevado a cabo, y al Gobierno del Estado para que tome la iniciativa y pedirle que aclare la situación y que se cumplan todos los compromisos adquiridos el año pasado con Alu Ibérica, nuestro apoyo es absoluto. Si usted quiere que el Gobierno del Estado y la Xunta de Galicia estudien cuantas alternativas sean necesarias para asegurar la pervivencia del sector industrial, de este sector industrial estratégico, nuestro apoyo es absoluto. Aunque ya le puedo adelantar que no creemos que salgan los números de una nacionalización como ustedes sugieren de antemano como conclusión a su estudio. Si usted quiere instar al Gobierno central para articular una solución definitiva para la industria electrointensiva, estableciendo una tarifa eléctrica y estable y económicamente asumible que permita la competitividad industrial y el mantenimiento de los puestos de trabajo, nuestro apoyo es absoluto. Ahora bien, a nosotros nos gustaría verlos a ustedes apoyando a la Xunta de Galicia en sus alegaciones remitidas al borrador del señor Sánchez,
porque existe una visión compartida en Galicia entre empresa, trabajadores y Xunta sobre la necesidad de que el Gobierno tiene que rectificar el borrador del Estatuto, que lo único que consigue es cerrar las electrointensivas gallegas y la desaparición de 5.000 puestos de trabajo. Y si usted quiere que este acuerdo sea trasladado tanto a la Xunta como al Gobierno del señor Sánchez, también le damos nuestro apoyo absoluto, aunque le recordamos que son ustedes los que han apoyado y siguen apoyando al señor Sánchez y a lo mejor podrían ustedes hacer algo más que solo esta moción. Le instamos a ello. Con respecto al Hotel Atlántico, señor Lema, ya el PP tuvo que denunciar los problemas del nuevo contrato de la Marea, que no garantizaba el mantenimiento de todos los puestos de trabajo. Fue en ese momento, tras nuestras denuncias, cuando el anterior Gobierno municipal se puso a hablar con la nueva concesionaria. Es decir, ya entonces demostramos quién estaba con los trabajadores y quién les proporcionaba inseguridad. Ustedes pasaron de publicitar a quienes les querían escuchar que municipalizarían el uso del edificio, después que sería una residencia de estudiantes y al final firmaron un contrato sin ninguna garantía para los trabajadores. Pero lo que nosotros, además, le pedimos al Gobierno del PSOE, de Podemos, de La Marea y BNG, porque ustedes no se escondan, son actores necesarios, es que dejen de trabajar a la industria gallega. No nos encarezcan la energía de las electrointensivas, no nos cierre la producción de Meirama y Aspontes, déjenos las conserveras donde están desde hace décadas, no nos cierre la única empresa pastera, ENCE, no deje a Navantia sin actividad y no ponga en peligro a Reganosa. Con todo ello, les adelantamos nuestro voto favorable a ambas mociones. En la moción del BNG es urgente aclarar la situación de la Ibérica Antigua Alcoa. El compromiso para la adquisición por parte del Capital Group era el mantenimiento del empleo y garantizar la viabilidad de la empresa tanto en A Coruña como Avilés. A partir de aquí empieza un entramado societario bastante opaco, cuya situación actual se desconoce más allá de que parte del Capital Group no controla la Ibérica, que está en manos del Grupo Industrial Riesgo. Es evidente ante estos hechos la falta de cumplimiento de los compromisos adquiridos por Parter, que tras unos meses de la adquisición de Alcoa ha procedido a la venta de la empresa, con lo que evidencia que no tenían un plan futuro para la misma. Es necesario terminar con la incertidumbre de los trabajadores y trabajadoras, que haya un inversor fiable para garantizar la continuidad de la actividad industrial clave en nuestra ciudad y que finalmente tengamos una industria competitiva. Nada que objetar, por tanto, a la moción presentada por el BNG. No obstante, al respecto de la que presenta Marea, debo manifestar mi desconformidad respecto al relato realizado en la exposición de motivos. Primero, por un lado, la actuación del Gobierno municipal sobre Aloibérica. Es incierto que no haya habido una implicación y compromiso con sus trabajadores. El contacto ha sido continuo, no solo con los representantes del comité de empresa, sino también con la alcaldesa de Avilés, que se encuentra en la misma situación que A Coruña. Además, nuestra alcaldesa, Inés Rey, se ha reunido con el comité de empresa el pasado 7 de mayo, en el que ha trasladado el compromiso de contactar con el Ministerio de Industria a fin de solicitar la información necesaria sobre la venta de parte del Capital Group al Grupo Riesgo. Un compromiso que va más allá de quien gobierne. Es un compromiso con la industria de esta ciudad, sus trabajadores y trabajadoras. Por otra parte, echo en falta en la moción, al margen del reproche al Gobierno municipal, que, como he expuesto y es público y evidente que sí ha mostrado su compromiso con los trabajadores de Aloibérica, una mención más explícita hacia el conselleiro de Industria. Su homónimo asturiano, el consejero de Industria, Empleo y Promoción Económica del Principado de Asturias, sí ha manifestado su malestar por el momento tan delicado en que se realizó la operación, un momento en el que la prioridad era y es salvar vidas, pero exigió con contundencia el cumplimiento del acordado, como es el mantenimiento de empleo y actividad industrial. Por el contrario, el señor Feijóo y su conselleiro mantienen una actitud pasiva, que solo se reduce a exigencias al Gobierno central con una clara dejación de sus funciones y competencias en materia de industria, las que aparecen recogidos en el artículo 30 del Estatuto de Autonomía de Galicia, para garantizar la viabilidad de la antigua Alcoa. Le recordamos que en la Xunta sus competencias no están anuladas.
En segundo lugar, en relación al otro punto que menciona en la exposición de motivos, la situación del ERE del Hotel Atlántico. Me remonto a julio del 2018. Ustedes eran conscientes de que no era factible la subrogación de los trabajadores, pero sí el mantenimiento de 41 empleados por el Grupo TUSA, que debe mantener durante 20 años de concesión. 41 empleados que no implicaba mantener los mismos, pero sí que la cifra no se viese reducida. Dado que es una concesión, en cuanto finalice la situación actual y se pueda reanudar la actividad económica, se revisará que cumplan lo que aparece recogido en el pliego y, por tanto, el mantenimiento del empleo que se pactó en el pliego de condiciones. Tercero, al respecto de la falta de canales de comunicación con los agentes sociales, es absolutamente incierto. Tanto mi concejalía como la de Turismo y Comercio hemos contactado con más de 30 entidades representativas de diferentes sectores, sociales, empresariales, sindicales, tercer sector, a fin de recoger peticiones y propuestas para elaborar un plan de choque que permita mitigar la crisis actual producida por el COVID-19, desde el Pacto Local de Empleo hasta comercio, sector audiovisual, sector TIC, consumo, etcétera, etcétera. Usted alude expresamente al sector de hostelería o Tanto OSPECO como el clúster de turismo están en ese grupo de trabajo. Hemos elaborado un plan de choque, que es un compendio de actuaciones que consideramos necesarias para apoyar al autónomo, a las pymes, al trabajador, porque sin empresas no hay trabajadores. Y también un plan ambicioso, porque creemos que tiene que haber un apoyo a los más vulnerables, que suelen ser los más castigados por las crisis. Por tanto, no me diga, señor Lema, que este Gobierno no apoya a los trabajadores ni ha mantenido el diálogo en una situación tan dramática y crítica como la que estamos viviendo. Y simplemente para concluir, en relación con el punto cuarto, que hace mención a adopción de medidas para paliar o impacto da crisis, sin perjuicio de las competencias que competen a la Administración estatal y autonómica, por la parte que nos toca, ruego a todos los miembros de la corporación que agilicen el modificativo del presupuesto. Ahí afuera hay mucha gente, muchos autónomos, muchas familias que no tienen mucho tiempo para salvar sus negocios y están mirando para nosotros. Si no ofrecemos soluciones, pueden acabar en la marginalidad. Permítame un chascarrillo. No es justificable la parálisis por el análisis. Están esperando de nosotros soluciones, no más explicaciones. Por lo expuesto y Moitas grazas, señora Martínez Zacón. Hai unha enmenda de adición de Ciudadanos á moción da Marea Atlántica. Aceptan esta enmenda, ben queda incorporada e, polo tanto, imos proceder á votación. En primeiro lugar, a moción sobre o anuncio da venda da planta da Alu Ibérica presentada polo Bloque Nacionalista Galego. Votos a favor da mesma. Moitas grazas. Señor García, sobre a moción do Bloque. A favor. Señora Sobral. A favor. Señora Cendán. A favor. Sobre a da Marea Atlántica, votos a favor da mesma. Moitas grazas. Señor García. A favor. Señora Sobral. A favor. A favor. Señora Cendán. A favor.